Ojo, ojo, ojo. Lo que se está comentando de Aatai y Serinei es gordo. Pero gordo de verdad. ¿Creían que ya estaba todo dicho de ellos? Pues se equivocaban. Hay una conexión ahí que, amigos, parece que por fin le hemos pillado el truco. Y no estamos hablando de cualquier cosita. Estamos hablando de algo que podría explicar mucho de lo que ha pasado, de lo que pasa y, ojo, de lo que podría pasar. La razón oculta, la que todos buscábamos, por fin se supo. Prepárense porque esto tiene miga para rato. Piensen un poco. Aatai y Serinei. Dos nombres que suenan y suenan en el mundo turco y fuera de él, claro. Siempre ha habido ese algo entre ellos, ¿verdad? Una química que nadie podía negar en pantalla y luego fuera de ella, pues un misterio. Unos rumores, unas negaciones, unas apariciones fugaces. Pero, ¿y si todo tuviera una explicación mucho más profunda de lo que imaginamos? Porque, para ser honestos, el vaivén de su relación siempre ha sido un poco desconcertante. Un día juntos, al otro separados y siempre con ese aura de amistad especial. ¿Complicidad secreta? Pues parece que la clave está en algo que ambos comparten, algo que va más allá del amor romántico, al menos tal y como lo conocemos. Mucha gente dice que es por el éxito. Que su fama los unió y los separó. Otros que simplemente sus caminos profesionales los llevaron por rumbos diferentes. Pero yo, amigos, yo sospecho algo más. Algo que tiene que ver con cómo se ven las cosas, con cómo entienden su trabajo y sobre todo, con cómo se apoyan mutuamente en esa locura que es ser una estrella en Turquía. Y es que no es fácil, ¿eh? La presión, los fans que te aman y te odian a partes iguales, las cámaras que no te dejan respirar. Necesitas a alguien que te entienda de verdad, que no solo sea tu pareja, sino tu cómplice, tu roca. Y eso, señoras y señores, es lo que parece que Aatai y Serinei tienen. Una comprensión mutua de sus carreras, de sus desafíos, de sus triunfos y sus caídas. La última vez que se les vio juntos, o que se rumoreó algo serio, muchos pensaron que era solo un intento de reavivar la llama. Pero, ¿y si en realidad era una forma de reafirmar esa conexión inquebrantable que tienen? Una conexión basada en el respeto mutuo por su arte, por su dedicación, por esa chispa que los hizo brillar juntos y que, por lo que parece, sigue brillando en privado. Lo que yo creo que está pasando es que, más allá de si son pareja o no en este momento, existe un lazo profesional y personal tan fuerte que los mantiene unidos. Una especie de hermandad artística, si se quiere, pero con ese toque especial que solo ellos entienden. Se conocen, se admiran, se impulsan. Y eso, créanme, es mucho más valioso y duradero que muchas relaciones pasajeras. ¿Se acuerdan de cuando trabajaron juntos? La química era brutal, ¿cierto? Pues esa química no desaparece de la nada. Se transforma. Y parece que en el caso de Aatai y Serinei, se ha transformado en un apoyo incondicional. Se entienden en ese mundo que pocos comprenden, ese mundo de luces, de aplausos y de exigencias constantes. Así que, señores, la razón oculta, no es un amor secreto que resurge, no es una reconciliación mediática. Es algo más profundo. Es la comprensión de que, a pesar de todo, se necesitan. Quizás no para ser novios, pero sí para seguir volando alto en sus carreras. Para tener a alguien que realmente entienda las presiones y las satisfacciones de ser quien son. Es como si dijeran, tú y yo sabemos lo que es esto. Nadie más lo entiende como nosotros. Y esa frase, amigos, vale oro en este negocio. Y pensando en todo esto, me viene una pregunta a la cabeza que quiero lanzarles a ustedes. ¿Creen que esta conexión, más allá de lo romántico, es lo que realmente los mantiene cerca, o sospechan que hay algo más allá de lo profesional?